Buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Juego Cruzado por las pantallas de Fox Sports 3, por Casa Marketing Registrado y por supuesto por todas nuestras redes sociales. Juego Cruzado OC, tenemos un programón por delante. Este es el último programa del año, por lo menos a nivel contenido, a nivel novedades de los videojuegos, a nivel qué es lo que está pasando en la industria. Tenemos más programas en lo que queda del año, todavía nos quedan 2 programas más donde vamos a estar haciendo una suerte de picadito de lo mejor del año. Nos vamos a encontrar de vuelta en las últimas 2 semanas del año, por supuesto, pero en lo que respecta a este último programa de contenido nuevo, tenemos los juegos del año. Finalmente se hizo la premiación donde Clair Obscur Expedition 33 ganó absolutamente todo lo que se podía ganar. El juego más nominado de la historia con 11 nominaciones, ganó 9 de esas 11, así que también es el juego más premiado de la historia de esta celebración como son los Game Awards. Pero hoy tenemos un especial de análisis de videojuegos, de reseñas de videojuegos, de esos videojuegos que llegaron un poco más tarde en el año, porque mucho de lo que habitualmente se mira, se ve de los análisis de las reseñas son aquellos que salieron antes del 1 de diciembre para llegar a los Game Awards, los que son contemplados justamente en lo que es lo mejor del año. Pero la industria de los videojuegos continúa, siguen saliendo lanzamientos y vamos a hablar de muchos de ellos, porque tenemos Metroid Prime 4 Beyond, porque tenemos Kirby Air Riders, porque tenemos Octopath Traveler 0, porque tenemos Bubble Bubble, tenemos Cleared Hot, tenemos un montón de videojuegos que vamos a estar hablando y por suerte no voy a estar yo solo para hablar de todos estos videojuegos, sino que también vamos a tener invitados que han jugado y que han desglosado cada una de estas experiencias de manera diferencial. Así que vamos a tener un especial hoy, un programa realmente emocionante por la cantidad de contenido que vamos a tener al respecto. Antes de ir con todas estas reseñas, vamos a hablar de una de las noticias que azota a los videojuegos en este diciembre de 2025, que es sobre el videojuego RuneScape Dragon Wilds, este nuevo videojuego de la franquicia RuneScape, una franquicia sumamente icónica, sobre todo para Argentina, incluso también en la época de los cibers. Recuerdo donde vos ibas y jugabas RuneScape, era un MMORPG de fantasía, medio medieval, medio similar a lo que podría ser El Señor de los Anillos como franquicia. En Argentina es sumamente conocido RuneScape y quizás hace muchos años no se nombra esta franquicia, no se sabe en qué anda, no se sabe cuál es el presente. Bueno, RuneScape Dragon Wilds es un videojuego estilo survival, estilo Minecraft, estilo Valheim, que viene a rescatar esta franquicia y a ponerla en un lugar diferente, pero igual de divertido, cooperativo, no masivo, no para que haya miles de personas que no conocemos, pero sí para que 3, 4 amigos se junten en un mismo servidor, se junten en una misma partida y puedan jugar toda la historia de Dragon Wilds. Fell Hollow es el nombre de esta nueva actualización, que es una de las más grandes que ha tenido el videojuego hasta el momento y que incluye cosas, situaciones mecánicas claves que no estaban hasta ahora, como por ejemplo la posibilidad de la agricultura, de farmear, de poder cosechar tus propios alimentos, tus propias cosas en una pequeña granja que puedes armar. También tenés el armamento de acero, por ejemplo, como un nuevo gran agregado que todavía no estaba, armas de acero, lo cual le suman un montón de posibilidades a todo este tipo de armamento medieval y todo lo que refiere la fantasía y la aventura de este tipo de historias. Después de esto hay un montón de cosas nuevas, como por ejemplo nuevo modo historia, nuevos NPCs, nuevos recursos. Todo lo que suele estar en RuneScape Dragon Wilds, en Fell Hollow, se agrega, se suma y se amplía. Así que es una gran oportunidad para volver al juego si ya lo habías jugado, o de ingresar si nunca lo habías hecho, porque este tipo de experiencias, cuando se agrega un update como este que tiene una nueva región directamente, que es Fell Hollow, suele ser algo bastante importante para la experiencia que llama mucho la atención. Recuerdo juegos como Final Fantasy XIV que apelan a este tipo de formatos para ampliarse, o Terraria también para ir a un juego completamente diferente, que terminan dándole un dinamismo y una cantidad de contenido que no es habitual quizás en la experiencia y que termina haciendo que sea algo nuevo. Así que ya está disponible RuneScape Dragon Wilds, el update de Fell Hollow, que lo pueden jugar si tienen el juego en Steam. En este momento en PC es un juego de PC, pero que próximamente, según su roadmap, va a llegar a consola, va a llegar a PlayStation, a Xbox, quizás en un futuro a Nintendo Switch 2, veremos a dónde llega.
Tenemos entonces hoy un especial de Juego Cruzado, de reseñas, de contenido, de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No se olviden de seguir a nuestras redes, de seguir Juego Cruzado OK, porque todas estas reseñas se van a estar subiendo en las redes. Tenemos recortes en TikTok, tenemos recortes en Instagram, tenemos los recortes completos en YouTube y por supuesto los servicios de transmisión donde nosotros hacemos los directos, que de hecho si ustedes nos están viendo en este momento por Twitch nos pueden comentar y cada tanto levantamos algún comentario, cada tanto hacemos alguna interacción en el chat de Juego Cruzado. Si nos estás viendo por Fox Sports 3, si nos estás viendo por Casa Marketing Registrado, te lo recomiendo para que puedas ver todo el contenido que estuvimos haciendo este año, que la verdad que fue mucho. Hemos tenido invitados espectaculares, hemos reseñado los más importantes videojuegos, hemos hablado de los Game Awards, hemos tenido especiales al respecto y cerramos un poco el año de contenidos, no de programas, porque nos quedan 2 programas más en lo que queda del año, pero sí cerramos este año de contenidos en este programa especial de reseñas y de análisis de Juego Cruzado. Vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar con los análisis y con las reseñas, vamos a arrancar con los videojuegos que estuvieron saliendo. Y por suerte, tuvimos la suerte de contar con Nahuel Leandro, un periodista de la casa, que estuvo reseñando Cleared Hot, una de las nuevas experiencias del publisher Microprose, que se dedica a juegos de acción, a juegos de guerra, un publisher histórico que hace muchos años ya está trabajando en esto, pero que hace relativamente poco empezó a tener un caudal mucho más grande de videojuegos. Así que vamos a escuchar lo que Nahuel Leandro tiene para decir al respecto de Cleared Hot. Cleared Hot es un juego de acción de vista isométrica en el que encarnamos a Travis McCall, un expiloto de helicóptero durante la Guerra del Golfo, quien, a raíz de una mala decisión en combate, termina retirado, pero que años después se ve envuelto en una trama que involucra el destino de la humanidad. Bajo esta premisa, el nuevo juego de Microprose nos invita a completar una serie de misiones a bordo de nuestro helicóptero, las cuales abarcan desde colocar gallinas en un corral hasta destruir campamentos repletos de enemigos, mientras esquivamos disparos y misiles que intentan destruirnos desde todos los ángulos. El juego utiliza controles y mecánicas muy sencillas, pero no por esto menos divertidas. De hecho, es absolutamente todo lo contrario. Cleared Hot deja muy en claro desde el tutorial que su intención no es la de ser un simulador bélico o de manejo de helicópteros, ni mucho menos, sino simplemente entregarnos a los jugadores una variedad de ametralladoras y misiles junto con una libertad total para usarlos para que pasemos el mejor rato posible. Pero nada de esto sería tan agradable y divertido de no ser por las 2 estrellas indiscutidas del título: su sistema de físicas y el gancho. En un principio, la mecánica del gancho suena sencilla. En nuestro helicóptero contamos con una cuerda con un gancho, la cual podemos lanzar a gusto para sujetar cualquier objeto que nos encontremos, atraer hacia nosotros cajas de vida y munición y rescatar rehenes subiéndolos al vehículo. Pero, combinado con un sistema de físicas increíble en el que todos los objetos del mapa tienen diferentes tamaños y pesos y pueden ser destruidos, se transforma en una herramienta extremadamente satisfactoria de utilizar, la cual nos permite, entre otras cosas, levantar rocas gigantes y lanzarlas hacia vehículos y soldados enemigos, generadores cargados de combustible para arrojarlos a torres de control equipadas con torretas, o incluso enemigos hacia otros enemigos. Todo utilizando un mismo botón y sin ningún tipo de complejidad, permitiéndonos sembrar el caos a gusto de una forma tan simple como divertida. Pero la finalidad del gancho no se limita solo al combate, sino que también podemos utilizarlo como herramienta para cumplir nuestras misiones, tales como trasladar objetos importantes de una parte del escenario a otro, o incluso si nos quedamos sin paciencia en ciertas misiones donde tenemos que escoltar vehículos protegiéndolos de ataques enemigos, podemos levantarlos en el aire con nosotros, trasladarlos hasta el objetivo y nuestra misión estará completa. Una vez completadas las misiones, el juego nos regresa a nuestra base, donde tenemos la posibilidad de, utilizando el dinero que ganamos, comprar mejoras de armamento para nuestro helicóptero, cada una con sus propiedades de daño, cadencia de disparo, etc., así como cambiarlo por uno mejor que nos permita desplazarnos más rápido en el mapa o rescatar una mayor cantidad de rehenes al mismo tiempo. La banda de sonido estilo retro cumple y es buena compañera, aunque darle play a Danger Zone de Kenny Loggins o Fortunate Son de Creedence mientras nos desplazamos a lo largo de Texas en nuestro helicóptero nos sumerge de lleno en un clásico del cine de acción de los 80 y eleva la experiencia majestuosamente. Confíen en mí y hagan la prueba que definitivamente no se van a arrepentir. No hay una
una sola decisión dentro de Cleared Hot que se sienta antidisfrute. Las 3 horas de campaña aproximada que dura este primero de 3 episodios son una explosión de diversión que nos invita a cumplir objetivos dando rienda suelta a nuestra creatividad y capacidad destructiva con una sonrisa, alguna que otra carcajada y con esa satisfacción de estar simplemente jugando. Es por esto que Cleared Hot se lleva un 9 sobre 10 y nos deja esperando ansiosos por sus próximos 2 episodios. Así pasaba Nahuel Leandro por la pantalla de Fox Sports 3, por la pantalla de Juego Cruzado para contarnos sobre Cleared Hot, pero no es el único videojuego del que vamos a hablar hoy. Estuvimos jugando también Bubble Bobble Super Dungeons, un videojuego de una franquicia histórica de la época de los arcades que hace mucho quizás no tiene su gran éxito, no tiene un nuevo videojuego del cual estemos hablando y hoy en Juego Cruzado vamos a hablar de eso, así que esto es lo que opinábamos de Bubble Bobble Super Dungeons. Bubble Bobble es sin duda una de las franquicias más icónicas de esa primera época dorada de los arcades allá por 1986, donde a fuerza de burbujas y dragones conocimos a estos carismáticos personajes que tienen que superar diversos escenarios para llegar a su meta. A diferencia de otros éxitos de la época como Pac-Man o Donkey Kong que siguen sumamente vigentes, Bubble Bobble no logró establecerse como franquicia a lo largo del tiempo. Siempre hubo juegos de Bubble Bobble, pero nunca terminan de encontrar una versión que en la actualidad genere un impacto siquiera similar a lo que fue en su momento. En esta ocasión, Bubble Bobble Super Dungeons intenta apelar a un público que quizás le es el más fiel, el de Nintendo y el cozy. Todas las texturas están más redondeadas, los dibujos son más aniñados y la estética es más tierna. Es un videojuego que ante todo funciona a nivel estético. En esta ocasión Taito, el histórico desarrollador, se junta con el actual Arc System Works para hacer esta nueva experiencia que trae variedad en dungeons, en castillos, en las habilidades que podemos usar, que pueden ser de distintos elementos como fuego y hielo y un montón de contenido relacionado a esta franquicia. Bubble Bobble Super Dungeons es una experiencia que va más en línea con los últimos juegos de la franquicia, pero que intenta establecerse en este nicho cozy, generando una experiencia casual para jugar ciertos niveles cada tanto y poder armar una experiencia a largo plazo. A su vez, tiene mecánicas de evolución y construcción en ciertos establecimientos que dependen de tus partidas, así que es un juego que tiene bastante contenido si te gusta este tipo particular de experiencias. Nosotros analizamos el juego en Nintendo Switch 2 y recomendamos ante todo jugarlo en este tipo de plataformas portátiles que le quedan muy bien a Bubble Bobble Super Dungeons. No es Bubble Bobble Super Dungeons el último videojuego del que vamos a hablar el día de hoy, nos queda un montón de contenido todavía y vamos a hablar de un JRPG que Square Enix publicó, de una franquicia que a mí me gusta mucho, una franquicia moderna de Square Enix como es Octopath Traveler, que recibió una nueva entrega. Octopath Traveler 0 es el videojuego que estuvimos jugando en Juego Cruzado. Cuando hablamos de juegos japoneses, no hay ningún tipo de duda de que tenemos que hablar de Square Enix, ni hablar si empezamos a hablar del género de rol específicamente. Final Fantasy o Dragon Quest son algunas de las franquicias históricas para los videojuegos que están bajo el ala de este estudio, que es uno de los más importantes tanto a nivel histórico como en la actualidad. Más allá de lo que podamos hablar de cómo esas franquicias con décadas bajo el brazo están en la actualidad, Square Enix siempre se preocupó por tener nuevas experiencias y nuevos títulos para captar a los jugadores del momento. Por eso es que nace, por ejemplo, Octopath Traveler. Octopath Traveler es una de las primeras experiencias de Square Enix en aplicar su tecnología HD 2D, una forma de hacer visuales retro pero con elementos de luces y tridimensionalidad actuales para traer lo mejor de los viejos tiempos a las generaciones de consolas actuales. El primer y segundo Octopath Traveler fueron grandísimas experiencias, ambos publicados también por Nintendo para tener cierta exclusividad temporal en sus plataformas. En esta ocasión, el nuevo título es Octopath Traveler 0, un juego que desde el título ya nos indica que no continuará en un principio con lo que se venía haciendo antes y que va por un lado completamente diferente. Octopath Traveler básicamente es la forma que Square Enix encontró para convertir un spin-off de celulares llamado Champions of the Continent en un videojuego completo para consolas. Gran parte de la narrativa está sacada de esa experiencia y es una forma de canonizar lo que se vive ahí en la franquicia mayor. Sin dudas, Octopath Traveler 0 cumple en todo lo que tiene que cumplir para ser un gran JRPG con el sello de calidad Square Enix. La banda sonora por supuesto que es increíble en concordancia con todas las obras de este estudio y visualmente es muy hermoso, lo cual le da un plus y le da una bonificación a lo que es la experiencia HD 2D.
Creo que Octopath Traveler 0 es una experiencia que suma, que es diferente y que le da un gran respiro a una franquicia que no puede seguir dando entregas similares y tiene que buscar cómo reconvertirse generando los cimientos para otro tipo de experiencias. Sin duda, espero que Octopath Traveler 3 ya esté en desarrollo porque el 2 fue increíble, pero una vez que eso salga a la luz, Octopath Traveler 0 se encarga de dar el puntapié inicial para un nuevo tipo de experiencia Octopath Traveler. Todavía queda mucho más contenido en Juego Cruzado. En el próximo bloque tenemos a Julián Capper, que nos va a contar sobre Marvel Cosmic Invasion y Metroid Prime 4 Beyond, dos de las grandes experiencias que salieron en diciembre de este año 2025. Pero antes de eso vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con más Juego Cruzado. Estamos de regreso entonces con más Juego Cruzado en este programa especial de reseñas, de análisis de distintos videojuegos que vamos a estar hablando a lo largo del programa, y por eso tenemos la suerte de contar con un invitado especial, con un amigo de la casa. Estamos con el señor Julián Capper. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, muy contento de estar de vuelta en Juego Cruzado una vez más antes de que se termine este 2025 increíble que hemos tenido en lo que respecta a lanzamientos de videojuegos. Ya que mencionas, Juli, este año increíble y todo lo que estuvo pasando, bueno, fueron los juegos del año, terminó saliendo ganador Clear Obscure Expedition 33 de prácticamente todas las categorías en las que estaba nominado. ¿Qué opinas del fenómeno Clear Obscure, del juego del año? Me encanta, me parece maravilloso cuando un juego que capaz eran los menos los que tenían grandes expectativas de este juego antes de que saliera, y la verdad que el juego salió, tuvo la ventaja también de estar en Game Pass en su momento y de formar un boca a boca increíble como pocas veces sucede, pero también porque se lo merece, porque es un juegazo, tuve la oportunidad de jugarlo, lo disfruté un montón, y lo que más me sorprendió es que no paró en todo el año. Es un juego que no importaba lo que salía la Switch 2, salía Death Stranding 2 con Kojima, salía incluso Silksong, Hades, y del único juego que semana a semana se seguía hablando era Expedition 33, porque se lo merece, porque realmente logra occidentalizar un género absolutamente japonés, como es ese RPG en particular, porque lo hace con una buena historia, porque lo hace con un buen arte. No sé si se merecía todas las categorías que ganó, creo que podría haber habido un poco más de juego ahí, pero me parece que si ves claramente el juego del año, eso no hay ninguna duda. Sí, coincido. Me interesa saber, antes de meternos con los juegos que vamos a estar hablando, porque bueno, estamos también en temática Game Awards por la fecha, por lo que estuvo pasando. ¿Qué opinas? ¿Habitualmente coincidís con el criterio de Game Awards? Que a veces sí, a veces no. ¿Cómo te encontrás con estos premios? Con respecto a los premios en sí, a la entrega de los premios, no siempre coincido. Hay incluso categorías que no las entiendo, como la del voto del público, siempre sale mal.
siempre sale mal porque es lo mismo que pasa con los ratings del público en las plataformas, digo, es muy difícil de mantener que eso sea limpio. Y después hay años que no, yo por ejemplo no estaba de acuerdo cuando ganó It Takes Two. Para mí, bueno, ahora vamos a hablar de un rato de Metroid, pero ese año era Metroid Dread el juego del año. Y ha habido también otras ocasiones donde no. Pasa en todas las entregas de premio, digo, uno mira lo de Hollywood y también suele pasar estas cosas. Uno diría, che, hay cosas que se podrían hacer para que el sistema de votación sea un poco más equitativo, sea un poco más limpio. Al mismo tiempo sabemos que los premios no son los más importantes de los premios del juego del año, entonces es dudoso que eso vaya a pasar en adelante. Sí me parece que han hecho ciertas reparaciones en cuanto a darle tiempo a los ganadores para que hablen, para que digan lo que tienen que decir, no los cortan tan en seco. Creo que sobre todo este año la participación de gente externa al mundo de los videojuegos que queda medio colgada bajó un montón, me parece que fue bastante lineal la presentación de todo eso. Creo que están haciendo año a año un poquito mejor trabajo en reconocer a la industria de los videojuegos, pero no deja de ser que no es lo más importante del show, digamos. Estamos de acuerdo entonces con el criterio de la Game Awards. Ahora en un rato en Juego Cruzado vamos a estar hablando un poquito del fenómeno Clair Obscur y de todo lo que pasó en los Game Awards, que fue esta noticia tan impactante, tan avasalladora, el juego más nominado, el juego más ganado. Lo vamos a estar hablando en el próximo bloque, pero ahora, Juli, tenemos para hablar varios juegos que estuviste jugando. Tenemos Marvel Cosmic Invasion. ¿Qué es este juego que busca hacer un poco algo de los 90, pero en la actualidad? ¿De qué se trata? Bueno, Marvel Cosmic Invasion viene a ser parte de una tendencia que ya lleva bastantes años, pero que creo que cada año crece un poquito más, que es volver a traer el beat'em ups, este género donde vos peleás en las calles, donde van viniendo oleadas de villanos, donde es medio, te movés tridimensionalmente en el espacio, pero con sprites en 2D, muy icónico de los 90, muy icónico de los arcades, que en los 2000 cayó un poco, no supo trasladarse al 3D, lo reemplazó el hack and slash, y hace poco con la moda, pongamos la moda, la tendencia de traer juegos retro en nuevas formas, empezaron a volver los beat'em ups. Creo que en los últimos años ha habido ejemplos de la forma más retro, como puede ser el de las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge, que lo hace la misma gente que ahora hizo Marvel Comic Invasion, y este año tuvimos un ejemplo de algo completamente distinto, que busca otra cosa con el género beat'em ups, como fue Absolum. Marvel Comic Invasion creo que se ubica un poco más cerca de lo que es el de las Tortugas Ninja, que de vuelta lo hizo la misma gente. La idea es hacer un juego como había en esa época. Como vos te sentabas en el arcade y jugabas lo que era en ese momento, por ejemplo, el de Punisher, que fue uno de los más conocidos de los beat'em ups de Marvel de esa época. El gameplay de Marvel Comic Invasion, sentarte a jugarlo y estar en los niveles y pelear, es fantástico. Lo que lograron realmente a la hora de jugar y de pelear, de las mecánicas, este juego tiene un sistema que se llama de tag teams, que vos elegís dos personajes, el juego te sugiere dos personajes porque son los que van con la historia a medida que vas avanzando que uses para ese nivel, y vos vas pudiendo no solo pasar de un personaje al otro, sino también cuando peleás, tocar L2 para que tu compañero venga y haga un ataque especial o normal mientras estás peleando. Es una mecánica bastante innovadora para el género de beat'em ups, que toma mucho también de lo que es Marvel vs. Capcom, que justo tuvo este gran regreso hace muy poquito, entonces me parece que se inspiraron mucho de eso, porque saben que es muy popular, saben que tiene mucho que ver, están muy cerca esos dos tipos de juegos, me parece que toman mucho de eso y funciona muy bien. El arte del juego es maravilloso, los sprites son muy lindos, los escenarios son muy lindos, tiene muy buen doblaje, muy buena actuación de voz también metida, una historia que va siguiendo que está buena. Si le tuviera que restar algunos puntos, en mi opinión, para mí la presentación es un poco escueta. Solo tenés dos modos, el modo de la historia y el modo arcade, que es lo mismo pero simplificado, con algunos escenarios menos y sin las pequeñas escenitas que tenés en el medio. Salvo la animación del principio, que es muy buena, tenés como una leve animación entre escenario y escenario, a veces medio estática, a veces incluso sin el mismo nivel de arte que todo lo demás del juego. Creo que en la cantidad de cosas que tiene el juego, que podría... A veces creo que estos juegos se encierran un poco en lo retro, en decir que sea tan fiel a lo que era,
y se pierden la oportunidad de aprovechar la tecnología moderna para darle una vuelta más de tuerca, para darme algo que me agarre un poco más en la inmersión de lo que es estar jugando un juego de Marvel. Ahí, Juli, te quería consultar, uno de los puntos que mencionabas era los distintos personajes y el nuevo sistema Tag Team, este que vas cambiando de personaje. Uno de los pilares, diría, de cada juego de superhéroes es justamente cómo utiliza los poderes, Sí. cómo plasma a los personajes y demás. ¿Esto cómo lo encontraste? Digamos, ¿es distinto jugar con cada uno de los personajes? Sí. ¿Funciona? ¿Cómo viene eso? Es muy así, incluso tenés la oportunidad de hacer una cierta estrategia antes de cada nivel, porque vos, si lo jugás una vez el nivel y perdés, y decís, mira, acá están estos bichos, capaz me conviene tener un personaje que vuele. Porque entonces yo sé que no tengo que andar saltando para pelear contra los bichos que vuelan. Tengo uno que vuela y peleo con ese personaje. O hay personajes que tienen parry, que tienen que vos podés rebotar el ataque, y otros que tienen esquivar el ataque. Y eso también te cambia un poco vos lo que decidís truco a truco. Y como podés elegir dos, tienes una cierta variedad de personajes para decir tipo, voy a ir con uno que vuela y uno que esquiva. Voy a ir con uno que hace parry y uno que salta. Y ahí vos tenés la cierta oportunidad de hacer cierta estrategia. Me pregunto, igual, ¿tiene alguna selección de personajes particulares? Como puede ser el Ghost Rider cósmico. Y me pregunto si también habrá espacio para que en los próximos meses aparezcan más personajes y el juego incluso se puede ir actualizando un poco, algo que, por ejemplo, es otro tipo de juego, pero a Marvel Rivals le funciona muy bien. Me interesa ahí, ya que mencionaste Ghost Rider cósmico, algo que me pasa como fanático de Marvel es que venimos de unos, diría que 10 años, en lo que hablar de Marvel es hablar de algo sinónimo al universo cinematográfico de Marvel. Sí. Digamos, si vos hacías un juego, tenía que ir para ese lado, los personajes tenían que tener este arquetipo, y ahora se siente un poco como que se están liberando de esas cadenas, y de pronto Marvel Comic Invasion es súper comiquero, tiene muy poco que ver con lo que es el universo cinematográfico. ¿Sentiste esa sensación Marvel de los cómics? ¿Es algo nuevo, es algo fresco en ese sentido? Sí, sí, para mí no tiene casi nada que ver con el MCU. Creo que a lo sumo la presencia capaz de Rocket Raccoon particularmente puede ser lo que te lleve un poco más al MCU, pero fuera de eso, no sé, Beta Ray Bill, digo, son personajes que para el que no leyó los cómics realmente no los conoce en este punto. Creo que hay una idea muy lógica de decir, bueno, este es un juego con el que queremos atraer a los comiqueros y el que le gusta el MCU va a ver Marvel y si le gusta este tipo de juegos lo va a probar y capaz va a conocer personajes nuevos. Está el Capitán América, está Spider-Man, está Iron Man, digo, hay con qué atraer a esa gente. Era la oportunidad también de meter ciertos personajes, sobre todo cuando haces una historia que se llama Cosmic Invasion, que tiene la idea de que vos vas a ir viajando por distintos escenarios que tienen que ver con los distintos mundos de Marvel. Incluso hay combinaciones locas, digo, la presencia de Venom, por ejemplo, es algo que no vemos muchas veces conectado a otros personajes de Marvel si no es en algunos cómics particulares. Y acá lo meten y funciona y salen cosas muy piolas. También esto que te digo de la actuación de voz, metes un personaje y tiene ciertas líneas con respecto a lo que está pasando, sobre todo si pones a Spider-Man y a Venom. Empiezan a pasar ese tipo de situaciones y creo que ahí está bastante bien pensado el juego. Juli, mencionabas que es un juego con complicaciones. ¿Qué le mejorarías? ¿Qué esperas de los beat'em up a futuro? Digamos, ¿cómo puede evolucionar este género? A ver, a mí me parece que si no vas a ir, porque no digo que sea siempre necesario que vayas al extremo que va Absolum, donde lo mezclaste con un roguelike y haces toda una cosa diferente. Si vas a ir por este camino del beat'em up clásico, yo lo que digo es esto. Para mí, estamos ante la oportunidad de. Incluso, a ver, este es un juego que creo que sale $25. Yo no vería mal que este juego valga 30, $35, un poco más, y vos digas, pero le metí un poquito más. Pero entre cada escenario vas a tener una cierta animación que te mete un poco más en la historia. Vas a tener, que incluso el juego de las Tortugas Ninja, del mismo equipo, tiene un world map, que este juego no tiene. Este juego tiene un selector de niveles, pero el otro tiene un world map donde te metes y vas caminando por las calles. Digo, hay ciertas oportunidades para decir, tipo, ya no son los 90. Está bien que querramos revivir mucha de esa magia en los videojuegos, pero también está la oportunidad de hacerlo con una cierta innovación y me gustaría que más estudios apuesten a eso. Si tuvieras que darle un puntaje y una conclusión a Marvel Cosmic Invasion, ¿cómo sería?
Un puntaje, yo creo que le doy un 7, 7 y medio. Me parece que es muy divertido. Es un juego muy divertido. Está en Game Pass, así que es reaprovechable. Es un juego barato, si lo querés comprar en otras plataformas. Un muy buen juego para jugar en una portátil como una Switch también. Me parece que funciona muy bien ahí. Es eso, es sentarte, divertirte como te divertías antes en los arcades y con ciertas mecánicas traídas de Marvel vs. Capcom y de otros juegos que están buenas, que están bien metidas y que se disfrutan mucho. Perfecto, Juli. Entonces así pasaba Marvel Cosmic Invasion por las pantallas de Fox por 3 acá en Juego Cruzado, en las palabras del señor Julián Capper, que no solo ha jugado Marvel Cosmic Invasion, sino que tiene otro juego del cual creo que vamos a hablar largo y tendido en este caso, que es Metroid Prime 4 Beyond. Juli, para quien no tenga ni idea qué es Metroid Prime o la franquicia, ¿qué es este juego? ¿De qué se trata? A ver, Metroid Prime es una de las hoy existentes dos grandes subfranquicias de Metroid. Metroid empieza en los años 80 como un juego en dos dimensiones que mezcla mecánicas de Mario, mecánicas de Zelda y hace algo completamente nuevo que hoy conocemos más que nada como los Metroidvanias, como puede ser Hollow Knight, El Ori, etc. En los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, un estudio decide, de la mano de Nintendo, llevar ese mundo Metroidvania al mundo 3D por primera vez, a la tridimensionalidad por primera vez para la consola Nintendo GameCube con lo que es Metroid Prime. Metroid Prime 1 de esa época es básicamente Super Metroid hecho en 3 dimensiones. Y es un juego icónico, tal vez uno de los mejores juegos de la historia. Porque es realmente la forma en la que traduce lo ya excelente que era Super Metroid, lo innovador, lo revolucionario que era Super Metroid, llevarlo al 3D también, hacen de un juego completamente icónico. Hoy es reverenciado en todo el mundo, en la historia de videojuegos, es un punto clave sin dudas. Después de eso tuvimos Metroid Prime 2 en la GameCube, Metroid Prime 3 en la Nintendo Wii, Metroid Prime Trilogy en la Wii U, si no me acuerdo, sí, Wii U, en la Wii, que traía los 3 juegos, que los ponía en HD, que les daba motion controls a los 3, y nada. En 10 años después de Metroid Prime 3, Nintendo, ya con la Nintendo Switch recién lanzada, anuncia Metroid Prime 4 está en desarrollo para Nintendo Switch. Y el mundo explota, pueden buscar en YouTube, muy parecido a lo que pasó también con Dread en su momento. La gente gritando, vuelta completamente loca, porque después de 10 años volvía Metroid Prime, una franquicia muy amada en el mundo, incluso una franquicia que trascendía un poco a Nintendo, ¿no? Porque tenía esa cosa de ser el juego de acción, el juego de aventura, sí. Que el que no le copaba la onda más familiar de Nintendo podía encontrar algo. Y 2 años después de que Nintendo anuncia Metroid Prime 4, anuncian que están empezando de cero el desarrollo otra vez, que ya no lo va a hacer quienes lo estaban haciendo, nunca se confirmó quién era, se rumorea muy fuerte, casi confirmado, que había sido uno de los estudios de Bandai, probablemente el que ahora justo hace poquitos días Nintendo compró y renombró como Nintendo Singapur. Y se lo daban de vuelta a Retro Studios, que eran lo que habían hecho los otros 3. Con lo cual sabíamos que ahora tenemos que esperar mucho más, porque habían sido 2 años de desarrollo que prácticamente se habían tirado a la basura. Y esperamos 6 años más casi, para que saliera finalmente Metroid Prime 4 Beyond, que está acá, con lo cual es un juego que sale con una cantidad de expectativas que pocos juegos tienen encima. Sí, es uno de esos juegos, es una de esas promesas de los videojuegos que tardó mucho tiempo en salir. Justo ahora Nintendo está en una etapa en la que quizás cumplió un poco todas sus promesas, pero hubo un momento en el que había un Bayonetta 3, un Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un Metroid Prime 4, que eran todos juegos que llevaban 4 o 5 años de desarrollo y no se sabía a ciencia exacta cuándo iban a salir. Finalmente Metroid Prime 4 Beyond salió, 2025 fue el año en el que pudimos jugarlo, fin de año, diciembre, una fecha también extraña para videojuegos grandes de Nintendo. ¿Qué onda el juego, Juli? A ver, voy a plantearte esto, porque me parece que hay 2 discusiones alrededor de este juego, y una la quiero descartar bastante rápido porque yo no le encuentro mucho valor y no me quiero encerrar ahí. Hay mucha gente discutiendo si esto es un Metroid, en lo absoluto. Y eso es lo primero que quiero atacar. Después podemos hablar del juego un montón. Esto es un Metroid, chicos. Si alguien piensa que esto no es un Metroid, no jugó Metroid Fusion. Ya así se los digo. Metroid no es Super Metroid hace muchos años. Hace 20 años te diría que Metroid no es solo Super Metroid. Es un juego que
buscó, es una franquicia que buscó innovar en su gameplay mucho más, volverse más lineal, volverse más de combate, mezclar a veces la exploración con eso, pero a veces no, a veces es pasillero y es pelear y pelear y pelear y tener ciertos espacios de exploración, pero enfocarse un poco más en la narrativa, a veces muy bien como Fusion o Dread, a veces más o menos como Adrem, pero enfocarse un poco más en la narrativa de probablemente la única franquicia de Nintendo que tiene lore. Y este juego para mí va un poco a eso. Yo siento que hay mucha gente que lo baja de una porque no está basado en la exploración. No es un juego de exploración en lo absoluto. Pero es un juego muy parecido a Metroid Fusion. Podemos discutir si lo hace bien o no, pero tiene muchas similitudes con lo que buscaba Fusion como un cambio con respecto a eso. Y que incluso si vos mirás hacia dónde iban Metroid Prime 2 y sobre todo Metroid Prime 3, sigue bastante la línea de esos juegos. Y para mí es lógico que cuando Nintendo le dice, porque recordemos que Retro Studio estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo Donkey Kong en ese momento y se rumoreaba que estaban desarrollando otro juego que no se sabía qué era. Cuando Nintendo le saca el juego a supuestamente Bandai y se lo da a Retro probablemente debe haber dicho, está bien, yo lo hago, pero yo voy a seguir lo que venía haciendo con Metroid Prime 3. Sí, Nunca. De hecho, inclusive hay muchas puntas, digamos, hoy en retrospectiva uno mira el final de Metroid Prime 3 y engancha con Metroid Prime 4, digamos, como que hay una mano de Retro de decir, ok, bueno, esto es realmente Metroid Prime 4, es una continuación del trabajo que veníamos haciendo después de tantos años. Y por eso también tiene lógica que es Metroid Prime 4. Hablamos mucho antes de que saliera el juego nosotros dos de si no deberían haberle sacado el número para aprovechar la base de usuarios de Switch y atraer más gente. Y no, porque es Metroid Prime 4. Es el cuarto en una saga. Me parece que sigue esa línea. Entonces, la primera discusión para mí para zanjar es esa. Esto es un Metroid. Podemos discutir si es un buen juego, es un mal juego, si es un buen Metroid, es un mal Metroid. Pero es un Metroid en lo absoluto y nadie puede decir que no. Hablemos del juego. El juego está buenísimo. El juego... Hay algo que es muy difícil de sacarle a un juego de la valoración, me parece a mí, que es cuando vos te sentás y lo jugás y está bueno de jugar. Cuando se siente bien, cuando se ve increíble, es el juego que mejor se ve en la historia de Nintendo. 4K 60 FPS, 1080 120 FPS, 120 en una Nintendo Switch, es una locura. Y vos lo jugás y se siente bien, el combate está buenísimo, te movés bien por los espacios, los upgrades que vas adquiriendo están buenos de usar, se siente bien al tacto, algo que pasaba mucho más para mí todavía con Dread en su momento, que Dread es uno de los juegos que mejor se siente, vos te movés, vos movés a Samus y no se puede mover así, y acá pasa algo parecido. Entonces vos no le podés sacar eso del juego. Lo que pasa con Metroid Prime 4, que creo que es donde se encuentra el mayor roce, es que es un juego cuya estructura no es tan fluida como uno siente que podría haber sido o que buscaban que sea. No está tan bien refinada como uno a veces espera incluso de un juego de Nintendo. Mucha gente incluso dice o especula que lo que puede haber pasado es que, a ver, obviamente es un desarrollo muy complicado de un videojuego cuando vos no pensabas hacerlo y te caen tu jefe y te dice vos ahora tenés que hacer este juego. Incluso probablemente te dicen, mirá lo que hicimos con Breath of the Wild, con Zelda acá, bueno, quiero que hagas eso con Metroid. Y vos decís, bueno, entonces le tengo que meter un mundo abierto, que vos puedas ir acá, que vos puedas ir allá, que yo. El juego Metroid Prime 4 tiene mucho de eso, tiene un hub world, un intento de mundo abierto que es un desierto que conecta a todas las áreas, que tenés ciertas cosas para hacer muy parecidas a las que hay en Breath of the Wild, pero no son tantas tampoco, no es tan abierto tampoco. La necesidad de ir de un lugar al otro o la pista que te dan para que vos sepas a dónde tenés que ir, a veces es muy obvia y a veces es muy poco obvia, a veces requiere que vos hagas ciertas tareas un poco más tediosas, que son cosas que, de vuelta, uno, creo que ahí también es donde a veces pasa que uno no espera eso de un Metroid. Son cosas que me parece que pasan cuando vos haces un Metroid lineal, como puede haber sido Metroid Fusion, pero esa estructura no está tan bien refinada como si estaba en su momento en ese juego de 2000, de principios de los 2000. Ahí, Juli, mencionás mucho el desierto, que es uno de los puntos críticos, diría, del juego. Críticos no porque sean malos, o sí, quizás, sino porque fue uno de los focos de la crítica, fue uno de los temas más complejos. ¿Cómo te lo encontraste? Es cierto que un poco si hablamos del concepto Metroid, a una persona que no jugó todavía este juego, le llama la atención, ¿no? Porque va un poco en contra de lo que es estar tan separado, estar tan en solitario, estar tan aislado como es la esencia de Metroid, y de pronto tenés una zona súper abierta donde vas en moto, puedes ir a cualquier lado. ¿Cómo te lo encontraste esto en respecto a la franquicia?
A ver, respecto a la franquicia, no lo encontré mal. Vos en Metroid Prime 3, vos tenías que ir a distintos planetas y tu hub es tu nave. Vos volvés en tu nave y el seleccionador de niveles, digamos, lo que te lleva de un nivel a otro es la nave. Prefiero esto. Incluso mal hecho, creo que prefiero esto. Prefiero tener un lugar donde hacer cosas. Donde explorar, donde moverme, donde encontrar sorpresas. Digo, nos pasó, nosotros lo estuvimos jugando más o menos al mismo tiempo en los últimos días, íbamos bastante seguido, y vos me decías, che, no puedo creer que no haya una save station en el desierto. Y yo decía, no hay, pero tenés que encontrarla. Y esas son sorpresas que están buenas, digo, que me parece que hay un intento ahí que está piola. Tenés, lo que digo, muy parecido a Breath of the Wild, como shrines, donde vos entrás y haces un par de puzzles y te dan un upgrade. Tenés, bueno, creo que es lo más polémico del desierto, esta búsqueda de los cristales verdes, que es obligatoria para terminar el juego, pero tampoco es muy claro cuántos necesitas. Son bastantes, pero no son todos. Hay algo ahí que es medio particular. Me parece un buen intento, me gusta, la moto se maneja fantástica, o sea, para mí tipo usar la moto era divertido, salvo ciertas particularidades, de vuelta con esto de los cristales, para mí la mecánica de la moto está buena. A ver, Samus es un personaje que en su base es un personaje cool, se tiene que ver cool, y la moto tipo Akira o Tron, incluso con el movimiento de Akira, que es algo que está muy embebido en la cultura, sobre todo en la cultura japonesa, que es de donde obviamente mama un montón Metroid, funciona. A mí el desierto en ese sentido funciona, no deja de ser un concepto que no termina de explotarse tan bien como se podría haber explotado, o como creo que ellos querían explotarlo. Ahí mencionaste los cristales verdes, que creo que es un punto también que me resulta extraño en la experiencia, pero sobre todo porque el juego no es del todo claro respecto a cuál va a ser el rol de estos cristales en el juego. Es como que pareciera durante toda la experiencia que es sumamente opcional y de repente al final es recontra obligatorio. Lo mismo pasó al principio cuando se te abre el desierto, se te abre el mundo y te dicen, bueno, ahora puedes hacer todo en el orden que vos quieras, como si fuera... Es mentira. Y es mentira, no lo puedes hacer en el orden que vos quieras. Entonces, todas estas cosas me da la sensación de que son ideas de cosas que tuvieron, de decir, bueno, metemos esto porque querían hacer algo más grande, tuvieron que terminar de achicarlo, quizás por tiempo de producción, quizás porque, no sé, guardaron algunas ideas para el próximo desarrollo. ¿Te parece que pudo haber pasado algo de esto? Sí, creo que también es claro cuando vos vas juntando los cristales y los vas devolviendo a donde hay que devolver, cada tanto te dan upgrades. Que pareciera que son upgrades que no supieron dónde meterlas y bueno, las metemos ahí, que te las vayan dando, pero de vuelta, en ningún lado te dice ni cuántos cristales tenés, ni cuántos cristales necesitas, ni cada cuánto te dan upgrades. Y hay algo que vos no vas siempre a donde los tenés que depositar. Entonces vos a veces es como, yo voy a seguir juntando, no voy a ir hasta allá a ver cuántos tengo que me dan, porque voy a perder tiempo. De vuelta, cosas que no están mal en su concepto, pero que claramente no las querían construir así. O upgrades, más allá de los cristales, digo, hay upgrades que te dan en niveles que vos decís tipo, bueno, había que ponerlo en algún lado, había que hacer algo acá para moverte un poco, y te lo dicen de forma muy obvia. A veces incluso vos pensabas, che, acá podría haber habido una cutscene donde, no sé, explote algo en el horizonte para que vos te des cuenta que tenés que ir ahí, no que alguien te diga, tipo, che, tenés que ir ahí. Digo, pero bueno, entiendo que también eso es más tiempo de desarrollo, más plata, que también es un juego que, como vos decías al principio, es una promesa a cumplir, y que me parece como es una promesa a cumplir de la Switch 1, no de la Switch 2. Entonces es un juego que no podía salir mucho más allá del lanzamiento de la Switch 2, porque ya quedaba lejos de la 1 y es un juego que prometieron que salía en esa consola. Entonces creo que eso también fue una marca firme de, che, el juego se tiene que entregar acá. Y un montón de cosas que no llegaban a ese deadline. De esto que mencionabas de que te van mencionando, che, tenés que ir acá, tenés que ir allá. Tenemos todo este otro mundo dentro de Metroid Prime 4, que es la presencia de la gente de la Federación Galáctica, ¿no? Diversos personajes que nos vamos cruzando, con los que Samus interactúa, y quizás, si bien esto ya pasaba en Metroid Prime 2 y 3, es algo con lo que quizás el público de Metroid todavía no está tan familiarizado con esta experiencia de que Samus no esté completamente aislada, sino que tenga algún tipo de relación con otros personajes. ¿Cómo sentiste la interacción con otros personajes, los personajes mismos, como todo este apartado social? Los momentos en los que pensé tipo, che, esto es molesto, fueron 2 o 3 y duraron nada, realmente.
Me gustaron mucho los personajes. Me parece que cada uno es muy diferente, me parece que cada uno aporta algo a la historia, me parece que incluso muchas veces aportan algo al gameplay, a los niveles. Hay uno en particular, no lo quiero spoilear, pero que te permite abrir ciertas puertas, te permite, y vos medio que le tenés que ordenar que lo haga. Hay como una mecánica ahí que me hace acordar a Star Wars Republic Commando, capaz que vos les tenés que dar órdenes a tus soldados para que hagan cosas. Me parece que ahí hay algo que está bueno. Hacen a la historia, sobre todo hacia el final, ocupan un rol muy interesante, que incluso he visto que es polémico, que a mí me gustó, hay gente que no le gustó tanto. Tienen un desarrollo. No, a mí me gustaron los personajes. Hay una apreciación que también vi que a mí me gustó mucho, que es como vos empezás, no sé, Metroid Fusion, incluso Super Metroid, y vos ves a Samus medio en el medio de una misión, encontrándose con la Federación Galáctica, entregándole al BP Metroid, oyendo a SR30. Y este es un poco como esa historia, ¿no? Esa historia que te cuentan al principio del Metroid que vas a jugar. Y hay un balance que está bueno, porque a pesar de todo eso, tenés momentos de aislación. Digo, vas al Ice Belt y estás solo y parece una película medio Alien, medio de Thing, de terror, y te da medio cagazo y vos ahí estás solo. Digo, no está completamente removido del juego. Hay parte y hay parte. Y me parece que maneja dentro de todo un buen balance en ese sentido. Juli, este juego salió para Nintendo Switch 1. Creo que se termina sintiendo un poco como que no es un juego desarrollado para la Nintendo Switch 2, es un juego desarrollado para la 1 que tiene mejoras en la Nintendo Switch 2, que tiene una mejor versión y demás. ¿Cómo es el futuro de Metroid, digamos? Porque también es una franquicia que no tiene tantas ventas o tanta suerte en la venta. Entonces, ¿crees que Nintendo va a desarrollar un juego para Nintendo Switch 2 inmediatamente? ¿Que va a esperar a ver cómo resulta este juego? ¿Cómo crees que es el futuro? A ver, a mí me parece que... A ver, Metroid como franquicia yo creo que está probablemente en uno de sus mejores momentos, por lo menos desde hace casi 20 años, y creo que Nintendo algo de eso lo va a explotar. Creo que vamos a tener un nuevo 2D, e incluso algún porteo o remake de algún otro 2D muy pronto. Me parece que eso va a llegar, y esa su franquicia creo que está bastante segura y va a seguir adelante. En lo que Metroid Prime particularmente respecta, no sé. Porque también me parece que va a depender mucho de lo que quiera hacer Retro. ¿Retro quiere hacer otro Metroid Prime? No lo querían hacer en su momento. ¿Lo quieren hacer ahora? Capaz dicen, che, podemos usar el mismo motor que usamos para este juego, como pasó entre Metroid Prime 1 y Metroid Prime 2, que salieron bastante pegaditos, ambos para la GameCube. Es decir, podemos hacer otro tipo de Metroid Prime, un poco más, capaz un poco más chico, pero un poco más lineal, pero un poco más armado, digo, con un poco más, una estructura un poco más clara, la podemos sacar medianamente rápido, hagamos eso y después vemos. Listo, hagamos eso y después vemos. Bueno. Pero capaz Retro dice, no, yo quiero volver a lo que estaba haciendo, yo quiero volver a hacer otra cosa. Y en esa instancia, yo creo que Nintendo tiene que empezar a pensar la posibilidad de que Metroid Prime fue hasta acá, y que hay que sacarse un poco el estigma de lo que pasó con Other M y probar otro estilo de Metroid Prime, de Metroid 3D. Probar otro estudio que tenga la idea de hacer algo diferente con la franquicia en un espacio tridimensional, que no sea Metroid Prime, porque lo que hablábamos al principio, Metroid Prime 1 es tan amado por la franquicia, es tan especial para la industria de los videojuegos ese juego, que siempre se carga con la expectativa de compararlo con ese juego. Y nunca va a volver a hacer ese juego. Así como ningún Metroid 2D va a volver a ser Super Metroid. Entonces capaz es momento de decir tipo, che, Metroid Prime fue hasta acá. Tenemos estos juegos que están buenísimos. Probemos otra cosa. Y me parece que Nintendo debería estar abierto a esa posibilidad, sobre todo si ya trataron de hacer un Metroid Prime con otro estudio y no pudieron. Capaz otro estudio tiene que hacer otra cosa. Creo que sí, te coincido completamente. Es momento de Nintendo quizás de revisar Metroid como franquicia, y yo creo que el 2D siempre va a estar, siempre va a seguir de alguna forma u otra, ver cómo pueden ampliarlo fuera de lo que es Metroid Prime. Quizás volver a apostar como fue Other M en su momento y hacer una nueva franquicia, quizás encontrar una nueva beta de Metroid Primes que no sean los numerados, que no sea la línea principal. Veremos cómo es el futuro de Metroid Prime, pero lo cierto es que Metroid Prime 4 Beyond ya está con nosotros. Juli Capar te contó todo lo que necesitabas saber sobre el juego y quiero saber cuál es su conclusión al respecto y cuál es el puntaje que le das a Metroid Prime 4. Quiero reiterar, a pesar de todas estas cosas que estuvimos hablando, es un juegazo.
Es un juegazo de acción, es un juegazo de aventura. Si te gustan los juegos tipo sos más de los juegos de PlayStation o de Xbox tipo Halo, y te gusta tipo una cosa medio espacial de disparos y de aventura y de moverte, de conseguir upgrades y tener puzzles, incluso si te gusta Zelda, es un juegazo para fanáticos de Zelda porque tiene una estructura medio Breath of the Wild o Ocarina, digo, es un juegazo, es increíble. Más allá de estas cuestiones particulares que se pueden discutir, que también tienen que ver con la expectativa que tenía este juego y no tanto con el resultado que capaz entrega. Si soy súper objetivo, este juego probablemente es un 8, 8,5. Hay algo que yo no me puedo sacar de encima, que es que amo Metroid. Y amé jugar este juego porque amo Metroid. Y amo estar en el papel de Samus y amo jugar. Y eso a mí me lo sube un 9. Realmente cuando lo disfruté de una manera, tipo, si yo digo cómo disfruté este juego, es un 9. Más allá de los problemas que tiene, no deja de ser un Metroid que jugarlo es fascinante. Un 9 entonces para Metroid Prime 4 Beyond. Gran experiencia si tenés Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Anda a jugar Metroid Prime 4 porque realmente te guste más, te guste menos. Es una experiencia que hay que jugar. Juli, muchas gracias por haber formado parte de este nuevo y último programa en vivo del año. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de Metroid? Me pueden encontrar como @JulianCapper, Capper con K, en Twitter, Blue Sky, Instagram, en cualquier red me encuentran por ahí y van a encontrar links a las cosas que hemos hecho juntos de Metroid y a otro montón de cosas también. Entonces así pasaba Julián Capper por Juego Cruzado para hablar de Marvel Cosmic Invasion y de Metroid Prime 4 Beyond. Pero Juego Cruzado no termina, nos queda un poco más. Se viene Kirby Air Ride, se vienen los juegos del año, vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos a un tráiler de Donkey Rumble, el videojuego argentino, y ya volvemos con más Juego Cruzado. Volvemos con más Juego Cruzado en las pantallas de Fox por 3 ya en los últimos minutos del programa, pero por suerte seguimos teniendo contenido, seguimos teniendo análisis en este día de reseñas, día de juegos jugados, y vamos a hablar de una de las últimas experiencias de Nintendo. Vamos a hablar de Kirby Air Riders, la secuela de un videojuego de los 2000, hace más de 20 años que había salido el primer Kirby Air Ride, y es un videojuego particular, es un videojuego que no fue un éxito en su momento de ventas, no es que haya sido un juego sumamente popular y que sea recordado específicamente por el impacto que tuvo, sino que es un juego medio de culto en los videojuegos que terminó engrandeciéndose por ciertas situaciones. Una de ellas es porque es dirigido por Masahiro Sakurai, que es la persona que creó a la franquicia de Kirby, una eminencia en lo que es el desarrollo de videojuegos y en lo que es Nintendo. Ha creado Kirby, ha creado Super Smash Bros., por ejemplo, como para dar algunas franquicias icónicas en las que ha trabajado, y en los últimos años no ha hecho muchos videojuegos en general. El regreso de Sakurai para hacer una secuela de uno de sus videojuegos
menos esperados, podríamos decir. Es llamativo porque no es de esas franquicias que uno siempre espera que haya un nuevo título. Sakurai es un desarrollador de videojuegos que podría considerarse un autor. Es una persona que no se rige por los estándares habituales o populares que hay en la industria de los videojuegos y suele hacer cosas particulares o cosas que le interesan a él y que cree interesante. Kirby Riders es justamente eso. Parece un juego de carreras convencional, pero no lo es. Es un videojuego que, por ejemplo, no tenés que acelerar, el movimiento se da solo, vos tenés que solamente esquivar, encontrar distintos objetos, impulsarte, volar. La carrera no pasa tanto por pasar al otro como sería una carrera de Fórmula 1 o un Mario Kart, si vamos a algo más arcade, sino que si vos estás atrás de tu rival vas más rápido. Entonces, la estrategia es completamente diferente a la de un juego de carrera convencional. Eso es lo que hace que Kirby Riders sea una experiencia tan única. Más allá de esto, el modo carrera no es la estrella en Kirby Riders. El modo carrera es simplemente un modo más de varios modos de juegos que trae Kirby Riders. El primer Kirby Ride era conocido por un modo que vuelve en esta nueva edición que se llama las pruebas urbanas, City Trials en inglés. Un modo que se trata de un party game todos contra todos, donde tenemos 5 minutos para prepararnos, tenemos que luchar todos contra todos y encontrar stats, o sea, sumarnos más defensa, sumarnos más ataque, sumarnos más velocidad mientras vamos peleando, luchando, agarrando estos objetos. Y cuando pasan los 5 minutos se desarrolla una prueba que puede ser un combate, una carrera, una prueba de habilidad, en la que si ganas, ganas la partida. Esto es muy interesante porque los 5 minutos que tenés para prepararte, tenés que prepararte de algo que no sabés qué vas a enfrentar. No sabés cuál va a ser la prueba que vas a enfrentar. Entonces, si vos te preparaste con mucho ataque y te toca una prueba que era para volar, y estás un poco perdido porque no tenés el stat necesario para poder ganar esa prueba. Entonces, todo ese caos, toda esa sensación de ambición que te da el videojuego, de tener que conseguir todo para poder estar lo mejor preparado posible, es algo único y muy original que vuelve a estar en Kirby Riders y vuelve a brillar. Entonces, Kirby Riders es importante por eso, porque es un juego de autor, no es un juego convencional y es un juego sumamente importante que quedó de culto, que marcó una época y que lo vuelve a hacer ahora en la Nintendo Switch 2. Como mención especial, y para ya cerrar esta cobertura de Kirby Riders, hay un nuevo modo de historia que se llama el modo escapada, un poco similar a los roguelikes actuales, donde vos tenés 3 caminos que seguir y podés elegir el que vos quieras y ahí vas subiendo de etapas hasta que llegues a la final, que es una boss fight, y después, bueno, pasas a un siguiente mundo y así va creciendo. Creo que es un modo que le suma un montón de horas de contenido a este juego que es bastante particular y termina siendo de Kirby Riders una secuela muy digna de su primer juego, una secuela que seguramente no va a estar en los tops del año, no va a estar en las noticias cuando nos acordemos del 2025, pero sí que va a estar en nuestros corazones si lo tenés, si lo jugaste y si te interesa este tipo de experiencias. Hemos terminado un nuevo programa de Juego Cruzado en las pantallas de Fox por 3. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se olviden que los Game Awards ya pasaron, Clair Obscur ganó 9 de 12 ternas, es el juego más ganador de la historia, el juego del año Clair Obscur Expedition 33, esa también es la noticia del día de hoy. Nos vamos a ver de vuelta el martes que viene y el último martes de diciembre vamos a estar en vivo y vamos a estar recordando los mejores momentos de lo que pasó en este año 2025 acá en Juego Cruzado, pero en cuanto a contenido original, en cuanto a nuevos lanzamientos, en cuanto a cobertura de eventos, el tiempo se nos está terminando. Se termina el 2025 y esperemos verlos de vuelta en el 2026. No se olviden de ver todo el contenido que hicimos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguir a Juego Cruzado para ver todas las personas que estamos acá detrás de cámara y en cámara haciendo este contenido para ustedes. Nos vemos la próxima.